inicie la grabación. Bueno, me presento mediante un Word. Así le queda visualmente mi nombre, mi dirección de correo. Y el teléfono, bueno, está en un grupo de WhatsApp. Los que no están se pueden unir al grupo anterior, no hay ningún problema. Mi nombre es Leandro Cecín. Mi mail es leocecin, es mi mail personal, yo no tengo ningún problema en compartirlo, leocecin@gmail.com, y tenemos un grupo de WhatsApp que viene de las 3 aulas anteriores. Lo voy a compartir en la parte de avisos de la plataforma. Ahora les muestro dónde. El que se quiere unir, se une, y el que no se quiere unir, no hay ningún problema. La plataforma igual avisa todo, el enlace, los días, los avisos, no hay ningún problema. Así que bueno, cualquier cosita me dicen leo, lean, como quieren, y ese es mi mail. El mail va a ser el mail para entregar el trabajo final. ¿Cómo vamos a hacer la aprobación del curso? Tenemos 8 clases, de las cuales el curso muestra 8 unidades. La unidad 1 la vamos a ver hoy. Seguramente vamos a ver todo el curso porque la última clase la vamos a ver como clase, no como evaluación. Y la evaluación va a ser una entrega fuera del día de cursada, para que ustedes puedan aprovechar todas las clases. Esa es la metodología que voy a utilizar para poder aprovechar todo, chicos, porque si usamos una clase para la corrección del trabajo, la evaluación, perdemos una unidad. Y mi idea es que se lleven visto todo. Esa es la idea mía y del IPFL, ya que brinda 8 unidades, que estén las 8 unidades para poder aprovechar. Bien, para los que ingresan muy poco a la plataforma, les recomiendo que ingresen más seguido, que ahí se van a subir muchas cosas. Denme un segundito, ahora comparto la plataforma. Ahí están viendo la plataforma. Bueno, tienen un mensaje de bienvenida, que este lo hice yo, y tienen el programa del curso y el cronograma. Y los avisos. En los avisos seguramente encontraron el link para poder conectarse hoy. El cronograma, para los que no lo vieron, esperen que detengo y vuelvo a compartir. Para que no vieron el cronograma, empezamos hoy, 2 de mayo, y terminamos el jueves 27 de junio. Es como 2 meses que tenemos. Son 8 clases. Justo hay un feriado que creo que nos cae jueves, por el 20 de junio me parece. Y ahí nos da una semana más de ventaja para poder hacer cosas, en el cual eso lo vamos a aprovechar. ¿Por qué? Porque el trabajo yo lo puedo dar antes y se le van agregando algunas cositas de la última clase, nada más. Eso es la metodología que siempre uso. La última clase es como el último temita, pero que se le agrega al trabajo. Lo que siempre recomiendo es que practiquen, chicos. Hoy vamos a ver un poco de historia, la instalación y un poquito más de cómo se instala Python bien en la máquina, dependiendo de qué máquina tenga. ¿Por qué? Porque se puede instalar en cualquier versión de Windows. Eso ahora lo vamos a ver bien. Pero necesito que practiquen. De una semana a la otra es como que cambiamos totalmente de dinámica, de tema. Vamos a ver todas las estructuras más comunes en un lenguaje de programación, pero en Python. ¿Qué pasa con esto? Esas estructuras después nos llevan a nosotros a ya tener la base. Sabiendo las estructuras básicas de, por ejemplo, de control, de decisión, las excepciones en Python, ya somos un programador de Python básico. Después, por nuestra cuenta, podremos hacer un intermedio o inexperto. Es un lenguaje muy usado ahora, así que si les gusta, no puede ser que no les guste, pero si les gusta, hay muchos tutoriales, hay muchos videos y hay muchos cursos en el cual pueden certificar su conocimiento con Python.
Así que eso de acá a 5 clases lo puedo preguntar y me dicen y le puedo recomendar lugares a donde hacerlo. Bien, hoy tenemos la bienvenida y el encuentro sincrónico del módulo 1. El módulo 1 lo tienen en la plataforma. El 8, que es miércoles, se habilita los materiales del módulo 1 y a la vez el jueves que viene empezamos la clase de vuelta, pero del módulo 2. O sea, que hoy lo vemos, ustedes lo repasan y el jueves me dicen en los primeros 15 minutos alguna duda, pero yo ya tengo que arrancar con el módulo 2. Lo mismo de esa semana, viendo el módulo 2, se habilita el 15 material, ejercicio del módulo 2 para que ustedes puedan verlo. Obviamente acá tienen un día nomás, del 15 al 16 tienen un día. Si quieren, yo lo puedo adelantar por WhatsApp o por mail si me lo piden, pero ese día lo tengo que subir yo. O sea, todo se puede adelantar. No se preocupen por eso. Si ustedes me llevan el curso al día, yo le puedo ir adelantando cosas. Lo mismo que el jueves 16, el encuentro sincrónico 3, y así sucesivamente hasta llegar al 27. ¿Qué pasa el día 27? El día 27 cae jueves. Seguramente las notas las tengo que entregar el viernes. Así que entre el 20 o entre el 19 y el 27, ahí donde ustedes tienen que hacer el trabajo y preguntarme todas las dudas. No es que sean muy rigurosos con las notas, sino que tienen un cronograma ya armado. Necesitan las notas en el IPFL para poder certificar el curso y algunas veces, en este curso, por ejemplo, somos muchos. Son muchas personas, entonces por eso lo necesitan cerrar, para que no quede los cursos abiertos con gente que no entregó. Yo soy muy, no austero, sino que le doy muchas posibilidades de entrega. O sea que si entregan antes y está mal, lo pueden corregir y entregarlo hasta que esté bien. Pero si me lo entregan el jueves 27 a las 10 de la noche y no me dieron tiempo a corregirlo, a ustedes corregirlo, bueno, veremos cómo pueden hacer, pero cuanto más rápido lo entreguen, mejor. Otra cosita. Karen Basualdo. Hola Karen, ¿cómo estás? Otra cosita. Las clases están grabadas. ¿Qué pasa con las clases? Lo que se ve en la clase se toma en el trabajo o se hacen en los ejercicios. No es que yo tomo otra cosa que no di. Así que siguiendo las clases y practicando una vez a la semana, el curso se aprueba fácil. Python no tiene fama de ser difícil como otros lenguajes. Python es fácil de aprender, no es muy difícil de aprender. Bueno, vamos de vuelta a esta pantalla. Y acá, en la bienvenida, tienen un pequeño resumen de bienvenida en el cual dice: bienvenidos al curso de Python. Este curso pertenece al programa de oficios digitales que brinda el IPFL de forma gratuita. Aprovechen, chicos, es de forma gratuita. No se toma lista, o sea, ustedes ahora se pueden retirar por X motivos, pero después ven la clase. O sea, no pierden el curso por conectarse 5 minutos o no poder conectarse, que le quede bien claro eso. Lo bueno es que asistan a la clase, para que yo no esté solo dando la clase. Pero si a ustedes se le complica esta hora por ir a buscar al hijo a la escuela o por entrar al trabajo, siempre tienen las clases grabadas y siempre tienen recursos para ver lo que se vio ese día. Me pueden preguntar a mí, al grupo, a un compañero. Si se arman grupos de trabajo entre ustedes mismos, está buenísimo. ¿Por qué? Porque siempre en equipo se aprende más que solo. Eso está probado de acá en programación siempre. Obviamente existe el que programa solo y el que entiende todo solo. Bueno, es uno en un montón, pero si ustedes se arman grupitos de trabajo, está bien que no se conocen físicamente, pero virtualmente, mientras se conecten solamente a hacer el trabajo, pueden aprender más también. En este curso vamos a aprender desde cero el lenguaje de programación Python y sus principales características. Veremos cómo instalar y cargar nuestros archivos en el intérprete. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a seguir con la metodología de que necesitamos que aprendan como un programador. No que, por ejemplo, un programa me haga todo.
existe un programa que me hace todo y que es muy usado ahora. Se llama Visual. Es un editor de texto. Seguramente después lo vamos a usar, pero yo le voy a enseñar desde cero cómo se ejecuta el programa. No hace falta que me lo haga la máquina y yo no lo entienda. No, yo necesito que ustedes como programadores sepan defenderse en Python, en la parte de codificación y en la parte de ejecución. Python es un lenguaje sencillo de aprender y fácil de utilizar. Es interpretado, es decir, no necesita ser preprocesado por ningún compilador. Cuando estudiamos otro lenguaje, por ejemplo Java, necesitamos instalar un compilador o lenguaje C. Con Python no, Python ya trae la herramienta justa y necesaria y es un intérprete, en el cual va leyendo línea por línea. Eso es ser interpretado. En cambio, compilado es que primero encapsula todo el código, lo prueba y después lo suelta para ser ejecutado. Python es, en ese sentido, un poco más ágil, pero no significa que sea más rápido, porque al leer línea por línea es un poco más lento. La diferencia que nosotros no lo vemos con las máquinas que tenemos ahora. Con las máquinas de antes podría verse un poco que es un poco más lento, pero ahora con las máquinas nuevas es una milésima de segundo, no resalta tanto esa lentitud. Al tener una sintaxis simple y de alto nivel, es también un lenguaje ideal para quienes inician en el mundo de la programación. Muchos programadores ahora se inician en Python y se quedan en Python, no se pasan a otro lenguaje, porque con Python se puede hacer casi la mayoría de todo lo actual. Ahora se usa mucho la ciencia de datos, la Big Data, el análisis de datos, y Python es el ideal para eso. Serán 8 clases muy completas. En cada clase veremos una unidad dentro de la plataforma. En la solapa avisos tendrán los links de accesos a las clases sincrónicas y en la solapa encuentros sincrónicos estarán luego de unos días las clases grabadas. Los días miércoles serán las clases asincrónicas en el cual se va a proporcionar un material extra de repaso o tarea a realizar. Estamos en contacto permanente y cualquier consulta siempre estamos disponibles. Bien, videojuegos me preguntaron. Sí, no es el área de Python, pero se puede hacer videojuegos. Bien, vamos a comenzar. No vamos a comenzar con la instalación, seguramente tipo 7 de la tarde, 7:10 lo veremos, pero vamos a comenzar con los apuntes que tenemos que llegar a entender, no memorizar, sino llegar a entender de lo que es Python. Vamos a empezar con el que tenemos en la plataforma. Yo lo tengo bajado en PDF, que es este. Ustedes ingresan a la plataforma, siempre les recomiendo que se bajen los PDFs, todos los apuntes que puedan, porque después el curso desaparece, chicos, de su perfil. Y seguramente un día quieren volver a repasar y ya no están los apuntes. Así que siempre bájense los PDF, los apuntes, todo lo que se suba, porque después el perfil le desaparece. Seguramente después el IPFL de otro curso y se anota en otro curso y le aparece el del curso actual. Bien. Como lo dice la tapa del apunte, dice Introducción a la programación. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora directamente ya estamos en la programación y vamos a ver un lenguaje. En el curso anterior vimos pseudocódigo. Vimos un programa que no imitaba el pseudocódigo y no similaba a un lenguaje de programación. Los que estuvieron conmigo utilizamos PCIN. En una clase yo le dije que el código de PCIN es re fácil pasarlo a Python. Así que después vamos a hacer un ejemplo simple y todos los archivos que le quedaron de PCIN lo pueden pasar a Python. Obviamente primero tenemos que conocer aunque sea la mínima sintaxis, pero se puede. Python en las universidades o en los cursos pagos se explica primero con un pseudocódigo, luego se va al código directo. Y se lo explica así, con PCIN, y después lo pasan a Python. Y funciona, les aseguro que funciona. Bien, este apunte dice, Introducción al proceso de desarrollo. Esto si quieren leerlo, después lo leen, es como una introducción
vamos a lo que a nosotros nos importa, que era lo que dijimos en el curso de pensamiento computacional. Nosotros somos programadores para resolver problemas. Otra cosa no hacemos. Podemos hacer un hobby nuestro adentro del código, hacer cositas que algunas veces no tienen sentido, pero casi siempre resolvemos el problema para algo. Por eso los programadores resolvemos problemas usando informática, obvio, y los lenguajes que sabemos. Puede ser Python, Java, C, lenguajes de web, PHP, JavaScript, todos esos lenguajes. Para eso resolvemos los problemas. Bien, dice, cuando desarrollamos una solución, ya sea por trabajo o con fines académicos, partimos siempre de un problema a resolver, al cual debemos encontrarle la mejor solución. ¿Qué significa esto? Que yo lo puedo hacer de una forma y, por ejemplo, Sánchez Sabrina lo puede hacer de otra. Una de las dos es la mejor solución. No significa que ella lo hizo mal o que yo lo hice mal, pero es mejor solución, capaz porque yo tengo menos línea de código o ella tiene menos línea de código. A eso le decimos encontrarle la mejor solución. Obviamente tiene que cumplir con la resolución del problema. El problema a resolver o la necesidad para la cual programamos puede ser de índole personal, para realizar pequeñas tareas con un fin determinado que nos beneficie. Como puede ser una aplicación para nuestro móvil que nos informe nuestras tareas pendientes, una web o un CV en línea, o bien puede ser del ámbito empresarial. Sea cual fuese, debemos tener siempre presente nuestras metas, determinar fehacientemente el objetivo al cual apuntamos, analizar las posibles etapas e incumbencias del proyecto. Las etapas ya las vimos en pensamiento computacional, recuerden, era análisis, diseño, búsqueda de problema. Si quieren, después las repasamos, pero eso ya lo tenemos visto de pensamiento computacional en la parte de resolución del problema, que era analizar, diseñar y probar el programa. Cuando programamos, podemos hacerlo para diferentes entornos o ecosistemas, trabajar con diferentes arquitecturas, forma de estructurar nuestro desarrollo y de esa manera hacer aplicaciones móviles, web, de escritorio, sistemas operativos o script. Nosotros nos vamos a basar en este curso básico en de escritorio. No vamos a llegar a hacer una aplicación de escritorio porque para eso tenemos que tener un poquito más de clases y se tienen que instalar algo en la máquina que también lleva su explicación. Así que nosotros vamos a ver todas las estructuras básicas que le va a servir a ustedes para poder seguir avanzando con Python. Y acá aparece una palabra que se utiliza mucho, que es scripts. ¿Qué dice el apunte? Porciones de código con un fin específico o procesos. Bien. En Python podemos hacer un montón de scripts que nosotros lo vamos a ver como procesos, que son porciones de código con un fin específico, en el cual van a quedar quietos en un lado y nosotros cuando lo necesitemos lo llamamos a los scripts. O los scripts también se lo conoce como un ejecutable de lote. ¿Qué significa eso? Ustedes muchas veces seguro hicieron doble clic sobre un lote, que es un archivo con un icono negro, en el cual se abre la consola de Windows y se ejecuta algo. Con Python podemos hacerlo con el PowerShell, que es lo que trae Windows 10 o Windows 7 para adelante, en el cual tenemos una porción de código que se ejecuta por consola. Pero bueno, ahí ya tenemos que estar un poquito más avanzados. Después lo vamos a ver igual. Bien, tenemos el problema, análisis y la solución. Este apunte habla un poco de todo. Habla de las aplicaciones web, en el cual le va a servir a ustedes para lo que hacen doble curso, Python y programación web, tienen acá un poquito de teoría. Y acá tenemos lo nuestro, aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones de escritorio son aquellas que funcionan sobre un sistema operativo de dispositivo, tales como un servidor, PC, escritorio o notebook. Nosotros nos va a funcionar sobre Windows, estamos haciendo el curso. Hay un compañero que tiene Linux, va a ser exactamente igual. La única diferencia que se tiene que ejecutar sobre el kernel de Linux. Acá se ejecuta sobre el sistema operativo en sí. Este tipo de desarrollos suelen ser bastante más grandes que sus pares de arquitectura como la web.
¿Qué quiere decir esto? Que tiene más desarrollo cuando uno hace una aplicación de escritorio que cuando hace una aplicación para la web. Se van a dar cuenta cuando hagan el otro curso que en la web, haciendo 3 o 4 líneas de código, ya pueden mostrar algo por pantalla. En Python no, en Python para mostrar algo por pantalla y que parezca una aplicación necesitan por lo menos 300 líneas de código. ¿Por qué? Porque si van a hacer una aplicación necesitan que tenga un módulo de ejecutar de ventana, un módulo de ejecución que lleva y traiga las entradas. Entonces ahí ya lleva un poco más de desarrollo. Y a menudo son más costosos, pagan mejor por las aplicaciones de escritorio. Obviamente, ¿por qué? Porque lleva más trabajo. Una aplicación de escritorio se le entrega a la persona, al cliente, en forma de ejecutable. Eso está probado y que funcione en diferentes sistemas operativos, en versiones. ¿Por qué? Porque uno termina un producto final y eso lo tienen que probar. ¿Para qué? Porque si yo tengo Windows 7, en Windows 7 me tiene que andar. Si yo tengo Windows 11, en Windows 11 tiene que andar. Entonces lleva otro tipo de desarrollo una aplicación de escritorio. ¿Qué pasa con una aplicación web? Si yo tengo Windows 7, abro el Chrome. El Chrome funciona. Si yo abro Windows 11, el Chrome funciona igual. No es lo mismo que algo que se instala. Cuando se instala algo, siempre va a la carpeta raíz. Por ejemplo, en Windows se llama archivos de programa, necesita un registro, todo eso. Por eso, una aplicación de escritorio lleva más desarrollo que una web. Y obviamente, más tiempo. No es lo mismo hacer una página web en 1 o 2 días que una aplicación en 1 o 2 días, capaz que no llegás. Necesitas muchas pruebas. Y dice, ya que están orientadas a un público determinado, generalmente a demanda y con requerimientos específicos. Generalmente a demanda significa que te contratan porque necesitan un sistema de contabilidad. No es común para todos, es a demanda, es para un estudio contable. Y con requerimientos específicos. Ese estudio contable tienen todas las máquinas con Windows 11 o con Windows 10 o con Windows 7. Así, o tengo un monitor de tanto por tanto necesito que la aplicación abarque todo el monitor. Estas son especificaciones de requerimientos. El programador que hace aplicaciones de escritorio siempre hace una prueba beta o una prueba trial. ¿Qué significa esto? Que muchos de estos programas cuentan con las versiones de prueba, que se dice trial, destinada a hacer conocido el proyecto o el testeo de errores de usuarios reales, a los que también llamamos versión beta. Y desde luego la final. Ustedes, cuando lo contratan y le pagan, entregan una versión final. Obviamente probada. No hay nada peor para un programador de que no funcionen las cosas terminadas o que le encuentren un error. Siempre, chicos, prueben todo lo que hacen. Siempre. Bien. Este texto está repetido en la parte de arriba. Así que viene ahora las aplicaciones móviles. Ustedes pensarán que una aplicación móvil, bueno, lo más conocido de ahora es Android y Mac. Los dos que tienen muchas aplicaciones. Obviamente, la mayoría tenemos Android. Y siempre hay gente que tiene Mac. El iPhone, por decirlo así. Los que programan en Android pueden utilizar Android Studio, que es propiamente del sistema operativo Android. Pero Python pueden hacer también aplicaciones. ¿Qué pasa con una aplicación Python? La tienen que volver nativa. Para volver una aplicación Python nativa significa que se tiene que adaptar a Android. Lo mismo que a Mac. Si ustedes vuelven una aplicación de Python, la vuelven nativa para Mac, significa que se van a adaptar al código propiamente de ese sistema operativo. Hay aplicaciones hechas que si ustedes se buscan en el Play Store de Android, las aplicaciones de Python casi siempre empiezan con Pi. ¿Qué significa esto? Que empiezan con la letra P y la Y, porque es como una modalidad que usan.
Las aplicaciones de Python casi todas empiezan con Pi. ¿Y qué pasa? Son aplicaciones hechas propiamente en Python que se adaptaron a Android o a Mac. No es un fuerte muy grande de Python, pero bueno, está metido en el tema. ¿Qué pasa? Para llegar a eso ya tenemos que ser buenos programadores de Python y aprender un montón de cosas más que nos relacione a estar en la nube de las aplicaciones. Porque ustedes el Play Store de ambos celulares, del iPhone y de Android, es una nube en el cual se sube ejecutables y el usuario que paga o es gratuita la baja. Todo eso también lleva un poco de adaptarse al sistema Android y adaptarse al sistema de iPhone. Pero bueno, ahí ya tenemos que estar muy avanzados con Python. Bien, existen muchos sistemas operativos para estos dispositivos móviles, siendo tal vez el más conocido Android, cuya arquitectura tiene entre sus características la posibilidad de desarrollar aplicaciones seguras, portables y con una simpleza de acceso al hardware del dispositivo, que nos permite un nuevo mundo de posibilidades a la hora de programar. En particular, en el mundo de las aplicaciones móviles y nuestra orientación dentro del mismo estará determinado por el público objetivo al cual deseamos llegar, siendo el sistema operativo Android uno de los más populares y que no requiere demasiada inversión a la hora de iniciar un proyecto. Ahí un compañero escribió en el chat si necesitábamos permisos. Sí, tenés que crearte una cuenta de usuario especialmente para el Play Store y vos subís tu aplicación y estás como accediendo a dar tu código. Si sos un programador, por decirlo así, inicial. Uno cuando sube su aplicación a un Play Store está regalando todo. Haces como contrato de que le das todo. ¿Por qué? Porque ellos se aseguran de que no sea invasiva. ¿Por qué? Porque la particularidad de Android es que es seguro. No existen aplicaciones que uno se baja y rompe el celular o rompe la tablet. Y tampoco existe el antivirus. Entonces, por eso uno entrega casi todo el código. Algunas veces te pueden robar la idea y algunas veces te puede resultar de que sí, fuiste aceptada, te valoran con estrellas, empezás siempre con una, y después tu aplicación, si es descargada, va subiendo con los comentarios que te dejan. Obviamente después te pueden llegar a contactar para que la hagas pagar. Cuando empezaron las aplicaciones en el Play Store, la mayoría eran gratis. Ahora la mitad es paga. Muchas aplicaciones se pagan ahora. Bien. Se trabaja con herramientas de uso gratuito en cuanto a los lenguajes de programación. Los dos lenguajes oficiales aceptados por Google son Java y Kotlin. Kotlin es propiamente de Google. Y como herramienta para el desarrollo integral de aplicaciones, Android Studio, que si bien es gratuito y cuenta con todo lo necesario para desarrollar cualquier tipo de actividad, tiene algunos requerimientos de hardware, bastante más exigente que la mayoría de los entornos. Yo una vez quise probar el Android Studio. Tenía una máquina, me recuerdo que era un procesador i5 con 8 GB de memoria. La máquina, para cualquier otro tipo de aplicación o programa instalado, andaba perfectamente. Cuando instalé el Android Studio, me consume un montón. Por eso acá lo dice, y es verdad. Lleva mucho requerimiento de hardware, te consume mucho el hardware. Por eso las máquinas ideales para Android Studio son de 16 GB en adelante. Eso si usan Android Studio. Se puede usar cualquier otro lenguaje que se pase a Android Studio. Por ejemplo, Python, Java. Un montón de lenguajes se pueden utilizar y después solamente en Android Studio se le da las ventanas más lindas, se le da la resolución. Se puede. Pero por eso tenemos que estar más avanzados. Y acá viene una palabra que siempre nos confundimos en programación, que es sistema. Nosotros decimos, ¿qué es un sistema? Windows. ¿Qué es un sistema? Linux. ¿Qué es un sistema? Mac. Bien. Un sistema en programación entendemos como un conjunto de instrucciones trabajando en conjunto con un fin común. Mac, Windows y Linux son sistemas operativos. Son los que le dan vida a la máquina. En cambio, en programación, un sistema
es un conjunto de instrucciones trabajando en conjunto con un fin común, muy parecido a lo que vimos en pensamiento computacional con el algoritmo. Bueno, Jonathan, anda tranquilo. Y acá lo vemos ya en programación porque estamos viendo cosas reales como un conjunto de instrucciones trabajando en un conjunto en común. Puede tratarse de un complejo sistema de información hasta un simple tratamiento de datos, ya que lo mencionamos siempre, contará con los mismos elementos básicos, una entrada de datos, un proceso y una salida. Esto también lo vimos en pensamiento. Una entrada se transforma en un proceso y ese proceso en una salida. Una entrada es un ingreso de datos. Y cuando yo ahora explique bien Python, o cuando expliqué en pensamiento computacional utilizábamos la entrada de datos. ¿Cómo entraban datos? Con el escribir y con el leer. No sé si recuerdan. Con el escribir, escribíamos lo que queríamos y en la pantalla salía. Abajo le colocábamos un leer y nos titilaba el mouse y nos dejaba escribir. Eso es una entrada y salida. En programación es muy parecido. En la programación una entrada es un ingreso de datos o comandos ejecutados sobre un dispositivo como por ejemplo un teclado, una pantalla táctil, un comando de inserción de datos desde un origen, como puede ser un archivo que se cargue en una memoria, una cámara web o un micrófono. ¿Qué significa eso, chicos? Cuando nosotros programamos, podemos programar, por ejemplo, que lo que estamos diciendo por micrófono se pase a texto. O el gesto que hacemos en una cámara web se pase a un código. Todo se puede hacer en programación. Abran un poquito sus pensamientos siempre y siempre piensen a lo grande. Entonces, todo eso antes no se podía. Después, todo esto con la inserción de nuevas tecnologías se puede hacer. Por ejemplo, si ustedes, yo en mi celular tengo una aplicación en la cual hablo y todo lo que hablo me lo pasa a texto. Entonces, ¿qué hago con eso? Muchas veces, cuando me dan un apunte o algo, lo leo, lo paso y ya lo tengo directamente en PDF. O con la cámara web hay un programa que es pago, existe la versión beta, que es sensorial. Uno en la cámara web hace gestos y te los dibuja. No es ahora de inteligencia artificial, existió siempre. Pero, por ejemplo, ustedes hacen un gesto de algo y te lo dibuja. Está muy bueno. No, no sé, no le encuentro mucho la inserción en un programa o en algo, pero existe. Eso es lo que quiere decir. Que una cámara web puede ser una entrada, un micrófono puede ser una entrada, o directamente un teclado, una pantalla táctil o inserción de datos desde un origen. ¿Qué significa la inserción de datos de un origen? Que estamos importando algo. Por ejemplo, tengo un Excel lleno de datos y yo tengo un programa en el cual necesita todos los datos de una persona para hacer algo. Entonces, ¿qué hago? Importo desde el Excel todos los datos. Hago una importación a mi programa que hice para que empiece a calcular todo. Esas son las entradas más conocidas, deben existir más. Que te capten también el iris del ojo es una entrada. Que te capten la huella digital es una entrada. El trabajo que hacemos con los datos que fueron ingresados se llama proceso y va desde un simple ordenamiento hasta un complejo sistema de cálculo o transformaciones. Diferentes pasos, todos programados en algún lenguaje, donde entran en acción elementos tales como el procesador y la memoria. Finalmente, la salida es el resultado de estas acciones efectuadas durante el proceso sobre los datos ingresados. Recuerden siempre que nosotros cuando programamos tenemos que dar una salida. Si lo que hacemos no tiene salida, nos faltó lo más importante. Nosotros recopilamos datos mediante la entrada, lo procesamos y tenemos que salir. Por más que sea un cartel diciendo los datos fueron ingresados, eso ya es una salida para nosotros. Tenemos que informar. Y acá lo dice, puede ser una salida por pantalla, una impresión o directamente guardar los datos resultantes en una base de datos. Bueno, el algoritmo ya lo vimos en pensamiento, igual lo tienen en el apunte, yo para saltear y tratar de llegar. Y después vienen los lenguajes de programación, en el cual
Dice lo siguiente. Vamos a pasarlo por encima, así ustedes lo tienen y lo leen. Cualquier cosa me preguntan. Dice, los dispositivos para los cuales escribimos nuestros programas, como por ejemplo una computadora o un teléfono móvil, solo entienden un lenguaje propio conocido como el lenguaje máquina. ¿Qué quiere decir el lenguaje máquina? Cuando nosotros ahora estamos navegando sobre Windows, Windows está instalado en un lugar, en la parte del disco C, y esa parte del disco C es lo que entiende la máquina primero. ¿Qué pasa con esto? En Windows primero se instala una cierta cantidad de comandos que le da vida a que funcione la placa de video, que funcione la placa de sonido, que largue un movimiento para que se empiece a mover el disco, un montón de cosas. Todo eso es al lenguaje máquina. O sea, está primero tratando de arrancar el hardware. Lo mismo pasa acá con los lenguajes. Existe el lenguaje máquina en los lenguajes, pero obviamente ya está sobremontado sobre un sistema operativo. Nosotros cuando queremos ejecutar algo, o apretamos play o hacemos un comando para que se ejecute, y no significa que haciendo eso ya está. Por detrás de toda esa ejecución existe un montón de acciones que lo hace y lo convierte en un lenguaje máquina. Posiblemente, en este apunte ahora cuando veamos, los lenguajes máquinas trabajan con ceros y con unos, nada más, no existen otras cosas. Entonces, eso es el lenguaje más conocido. También se lo conoce como binario. Pero bueno, el binario se utiliza para otras cosas más detalladas. Pero el lenguaje máquina lo que hace es interpreta ceros y unos. Entonces, cuando nosotros apretamos play para ejecutar algo, todo eso se transforma en lenguaje máquina hasta llegar en ceros y unos. Obviamente que el lenguaje de programación lo hace si está instalado sobre el sistema operativo. Los sistemas operativos en ese sentido son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque si vos querés ejecutar algo y no tenés el lenguaje, directamente te dicen no está instalado o no corresponde esta acción, porque no tenemos Python instalado. O si ejecutamos Java y no está la máquina virtual de Java activa, te va a decir no está activa la máquina virtual, o esto con otro lenguaje, o con C. Son inteligentes, hacen ese tipo de chequeo antes de hacer todo lo demás. Por eso, cuando nosotros instalemos Python, lo que estamos haciendo a Windows es darle una opción al lenguaje máquina para que entienda y lo transforme. Bien, los hay de sintaxis algo compleja y difícil de aprender, pero muy eficiente respecto al uso de recursos. El lenguaje de bajo nivel y los hay muy sencillo de entender e implementar, pero en ocasiones no lo suficiente rápido. Lenguaje de alto nivel. Python es de alto nivel. No es un lenguaje de bajo nivel ni lenguaje máquina. Es de alto nivel. Cuando se ejecuta en Python estamos ejecutando al lenguaje de alto nivel que se transforma en lenguaje máquina para que lo entienda el sistema operativo. Todos los lenguajes fueron diseñados para un propósito específico y nosotros como programadores tenemos que tener presente el objetivo de nuestro desarrollo. Entender bien el problema y determinar qué lenguaje en base a sus características es mejor para nuestra solución. Bien, Python fue diseñado básicamente para escritorio. Ahora, muy pocos se dedican a aplicaciones de escritorio con Python. Ahora hay muchos lenguajes, que pueden competir, pero el más práctico y el mejor para empezar a entender es Python. Java también tiene su plus en hacer aplicaciones de escritorio. ¿Qué pasa con la sintaxis de Java? Es muy engorrosa. Lo que en Java se hace en 10 líneas de código, en Python se hace en 3. Eso es lo que hizo bueno Python después de la versión 3. Porque Python, después de la versión 3, mejoró un montón su sintaxis y captó de vuelta un montón de programadores gracias a eso. Bien, en este cuadrito muestra los lenguajes de programación de alto nivel y los lenguajes de programación de bajo nivel. Como le dije, de bajo nivel tenemos el hardware, la máquina, el lenguaje de máquina y los lenguajes visuales.
Y de alto nivel tenemos los lenguajes visuales como principal, Fortran, C, Pascal y Assembler. Assembler también es un lenguaje muy utilizado para la electrónica. Se programa con ceros y con uno y con compuertas. Es también programación, se lo conoce también como programación, pero se lo utilizan mucho los electrónicos, los que estudian electrónica. Bien, y este apunte, el final lo único que muestra es los entornos de trabajo. Nosotros vamos a utilizar un entorno de trabajo. Dos entornos de trabajo vamos a utilizar. Dentro de las herramientas que utilizaremos como programadores tenemos editores de texto. Sin el editor de texto nos va a costar un poco, pero si no se lo quieren instalar, Python trae su propio editor que es el IDLE, que pueden hacer cosas. Yo le voy a mostrar las dos formas. Y yo el curso lo voy a dar con un editor. Pero si ustedes no quieren y quieren volverse propiamente solamente utilizando las herramientas de Python, no hace falta instalar un editor. El editor lo que tiene es mucha practicidad. ¿Qué es eso? Que nos recarga las palabras claves, nos muestra si está mal indentado, si nos olvidamos una letra. Eso es lo bueno, es como que tiene una inteligencia de corrección. Y el framework. Framework sí, no lo vamos a ver porque no nos alcanza el curso. Pero existe un framework. ¿Qué significa un framework? Es un programa que bajamos y ya tenemos todo ordenado. ¿Cómo es eso? Que tenemos, por ejemplo, las carpetas que van a ser de código propio, las carpetas que me van a servir para instalar módulos, las carpetas que me van a servir para definir las funciones. Es como que me bajo una estructura ya. El más conocido de Python se llama PyCharm. P-Y, char. Por eso siempre le digo que la comunidad de Python a todo le agrega el pi adelante. Eso significa Python. Ahora lo vamos a ver también cuando guardemos un archivo. Y cada uno está reservado a una tarea particular. Bien, dentro de los editores, el más conocido y el que seguramente cuando miran videos en YouTube es el Visual Studio Code. El Visual Studio Code es muy completo, demasiado ya para mi gusto. ¿Por qué? Porque tenemos todo ahí, pero no vemos nosotros cómo lo hace. Nosotros como programadores básicos que estamos aprendiendo, si aprendemos todo con Visual, no vemos un montón de cosas que necesitamos saber para defendernos, por ejemplo, en una entrevista, o si nosotros queremos explicarle algo a alguien y nos repreguntan, no sabemos cómo contestarle. Es el mejor de todos, chicos, no queda duda, es el mejor. Pero para arrancar a ver Python, no nos conviene porque nos tapa mucha información que necesito mostrarles a ustedes. Los otros dos más conocidos son el Sublime, que es muy parecido al Visual, en la parte visual, y el Notepad. ¿Qué pasa con el Notepad? El Notepad es muy parecido al bloc de notas, pero tiene millones de funcionalidades también, como el Visual. La única diferencia es que lo tenés que conocer. Es como que un día agarrás el manual o entras a la página y vas viendo para qué sirve cada opción. Todo lo que tiene el Notepad sirve. No obligo yo nunca a utilizar ninguno. Yo utilizo el Visual, pero explico con el Notepad. Así yo lo trabajo. Yo utilizo el Visual en el trabajo o particular, pero explico con el Notepad, porque necesito mostrarle a ustedes la consecuencia de cada cosa de lo que están haciendo. Con el Visual, lamentablemente, no se puede porque no tiene esa opción. En cambio, con el Notepad van a aprenderlo y después se van a pasar al Visual. Lo más seguro. Bien. El IDE es un programa complejo que trae todas las funcionalidades necesarias para desarrollar e implementar nuestras creaciones directamente desde dicho IDE y sin necesidad de descarga o herramientas complementarias. Eso es el IDE. Esto lo trae Python. No se preocupen que lo trae. Ejemplo de estos programas con Visual Studio, no confundir Visual Studio Code y Android Studio.
Eso también, no se confundan. Si se van a bajar el editor, se tienen que bajar el Visual Studio. Perdón, si se van a bajar el editor, se tiene que bajar el Visual Studio Code. Tiene este icono, Visual Studio Code. Si ustedes se bajan el Visual Studio, se están bajando el IDE de .NET. Ese es otro lenguaje. .NET es propiamente de Microsoft y Visual también. Y por último, un framework es un conjunto de herramientas y utilidades que en conjunto conforman un marco de trabajo que nos permiten desarrollar en determinadas tecnologías. Cuando ustedes lleguen a ser intermedio para avanzado, si lo contrata una empresa, ustedes van a programar sobre un framework. Un framework que trae un editor de texto propiamente dicho, que es muy parecido al Visual. Casi siempre en todas las consultoras o en todas las empresas que se dediquen a la programación o a sistemas, trabajan sobre framework, no trabajan sobre, me bajo el Visual y trabajo sobre el Visual, o el Notepad. Trabajan sobre framework. Es muy buena paga saber un framework también. Si ustedes de acá a un año y medio, se capacitan bien en Python y se pasan a trabajar con el framework de Python, suma mucho cuando te contratan. ¿Por qué? Porque ya no sos un inexperto, ya sabes manejar un framework. O sea, sabes manejar las herramientas y utilidades que te ofrezco para trabajar en conjunto. Y con un framework, ¿qué ocurre? Con un framework podés trabajar con toda la oficina a la vez, pero cada uno va manejando o manipulando el archivo que le tocó o que le dio permiso. Pero todo el paquete del proyecto está en un solo lugar. A eso llaman framework. Bien, y ahí termina el apunte. Este es el primer apunte que tienen de la plataforma. Está bueno, es muy teórico, pero yo tengo un resumen de otro. Son las 7 menos 5. Vamos al otro y después iniciamos bien. Era este. Vamos directamente a lo que le interesa a ustedes. Este apunte también después se los paso. Dice, ¿qué es y para qué sirve Python? Bien, un poquito se habrán imaginado con todo lo que hablé. Y sirve para esto. Dice, se trata de un lenguaje dinámico que cualquier profesional de IT o desarrollador web debe tener en su radar. Se implementan diversas plataformas y sistemas operativos y permite automatizar procesos y a continuación desarrollaremos sus innumerables usos y posibilidades. Capaz que ahora aparecen cosas que nunca escucharon. Si quieren preguntar, pregunten. Sobre los diferentes ámbitos donde se puede ver Python. Igual yo se lo explico rápido para que tengan una noción. Python se define como un lenguaje de programación versátil, multiplataforma. Vanessa pregunta si son pagos. No, no son pagos, Vanessa. Y multiparadigma. Multiplataforma significa que puede estar en cualquier sistema operativo. Multiparadigma es que cumple con la funcionalidad de cualquier otro lenguaje, también se puede hacer en Python. Y que en Python se puede hacer casi todo. Multiparadigma que se destaca por su código legible. Cuando uno lee código en Python, como le comenté, no sé si a hoy o la última clase, es todo en inglés, chicos. Lo pasan en español y ustedes están haciendo pseudocódigo. Se van a dar cuenta enseguida. Es muy legible y las palabras en inglés las traducen y ahí se van a dar cuenta qué estructura están usando o qué significa esa palabra. No es muy complicado en ese sentido. Y limpio. No es tan largo tampoco el código. Si ustedes... ¿El IDLE se puede poner en español? No, el IDLE no. Yo lo intenté hace 5 años que estoy intentando y nunca encontré la vuelta de ponerlo en español. No le interesa eso al creador del Python, poner el IDLE en español. Cuenta con una licencia de código abierto. Acá medio tramposo. Licencia de código abierto. No significa que es pago. Licencia de código abierto significa que está para toda la comunidad. Que permite su utilización en distintos contextos de forma gratuita. Python es gratis.
Si ustedes se quieren bajar una actualización, es gratis. Si quieren bajar un módulo, es gratis. Si quieren bajar un código propiamente que está en la página, es gratis. Todo es gratis en Python. Por eso mucha gente se está pasando de lenguajes pagos a Python. A su vez emplean plataformas de alto tráfico como Google, YouTube o Facebook. Está metido en todo lo más usado Python. Obviamente acá Facebook quedó muy atrás ahora. Ahora es una red social que los que quedaron la utilizan para ver Reels o se usa mucho el Market. Pero bueno, Facebook sigue estando y tiene código de Python. Google lo mismo, YouTube lo mismo. Google, ¿se imaginan qué parte de Google tiene código de Python? A ver si alguno me lo escribe o me lo dice. Google es el buscador. Cuando nosotros, por ejemplo, buscamos algo, ahora viene en una milésima de segundo lo que buscamos. Una pregunta, ¿Python es un programa? Python es un lenguaje de programación. Bien, José dice la barra de búsqueda. Obviamente, detrás de la barra de búsqueda cuando busca, aplica Big Data. ¿Qué significa Big Data? Datos grandes. Y cuando nosotros buscamos cualquier cosa en el Google nos trae un montón. Eso se mejoró un montón con el Big Data, el Big Data de Python. Entonces, en la parte de Google lo más visible es la búsqueda. Ahora Google busca rapidísimo gracias a la implementación de la Big Data, que son los datos gigantes. Python atrae por su sencillez y exactitud en la sintaxis, ya que trata un lenguaje como cualquier otro, pero a nivel informático. Su principal objetivo es la automatización de procesos. Lo que hará de las tareas algo mucho más simple. Se automatiza todo en Python. Ustedes quieren hacer un programa que tiene 3 líneas de código, se puede automatizar mediante una función. En este sentido, Python crea un código con gran legibilidad que ahorra tiempo y recursos. Uno de sus puntos fuertes es que comprueba los errores sobre la marcha. Comprueba los errores sobre la marcha porque es interpretado. Python no es compilable, es interpretado. Entonces, nosotros tenemos un error en la segunda línea, ya nos avisa. No hace falta enviarlo a compilar y que nos devuelva, che, de 1.000 millones de líneas, la segunda está mal. No, ya nos avisa que en la segunda ya está mal. Y lo bueno de Python, comparado con otro lenguaje, es que nos dice el error puntual. Si nosotros sabemos que tenemos un error de sintaxis, va a salir error de sintaxis, no da tanta vuelta. Si tenemos un error en una variable, va a salir error de nombre. Si tenemos un error de indentación, dice error de indentación y te marca la línea. Eso es lo bueno y lo que te motiva más a seguir con Python, porque donde en otro lenguaje no le encontrás la vuelta, uno se bajonea, por decirlo así, y no sabe cómo seguir. En cambio, Python te dice dónde está el error, porque es interpretado. Línea por línea, él lo va probando y te va diciendo dónde está el error. Comprueba los errores sobre la marcha para solucionarlos cuando afectan a la memoria, lo que mantiene la integridad de la matriz y evita las complicaciones a la hora de escribir el código. Ahora, cuando instalemos y veamos, lo vamos a ver. Y acá vienen los usos de Python. Obviamente, para todos estos usos, tenemos que tener el curso básico, tenemos que tener una noción de Python. Después nos podemos implementar o meternos en estos temas, que estos temas son los más usados ahora con Python. Pero para comenzar con la inteligencia artificial, con la Big Data o con la ciencia de datos, tenemos que tener el curso básico de Python, conocer la sintaxis, conocer qué es Python. Python se convirtió en uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad, aunque tiene una presencia en el mercado de más de 30 años. No es moderno Python. Python en un momento llegó hasta la versión 2.9 y no era muy utilizado. Después de la versión 3.0, que tuvo un cambio rotundo en la sintaxis y en la implementación, ahí se volvió furor. La tendencia del mercado laboral muestra que la demanda de profesionales de Python crece exponencialmente cada año. Y de verdad, chicos, yo tengo un usuario en LinkedIn, que es una, por decirlo así, una red social para subir tu CV o buscar trabajo.
Obviamente lo tengo en otro mail, si no todos los días me llegarían millones de sugerencias, porque yo no me anoto en ningún lado, sino que son sugerencias, que piden programación en Python, programador en Python, programador en Python, y hasta piden de otros países, o sea, pagan en otra moneda. Antes pasaba eso con Java y con JavaScript. ¿Qué pasó? Se llenó mucho de programadores de JavaScript. Hay muchos programadores que saben JavaScript y hay muchos programadores que saben Java y muchos programadores web. Cuando haya programadores que son pocos, se pide más esa demanda. Capaz que después no se pide más Python y se pide otro lenguaje. Capaz que se pide TypeScript o se puede pedir de vuelta JavaScript. Pero ahora hay mucha demanda y se los digo porque yo estoy inscrito y me llegan muchos mails para sugerencias. No es que yo estoy buscando otra cosa, sino que son sugerencias. Y ahora lo bueno que trajo, no lo bueno, sino después de la pandemia, se volvieron trabajos híbridos. O sea, ustedes pueden ir capaces a trabajar 2 veces a la semana. Después trabajan desde su casa. Porque yo miro las ofertas y dice eso. 3 días presencial, 2 días virtual. 2 días virtual, 3 días presencial. Entonces, para un programador es bueno eso, trabajar desde su casa. Obviamente no significa que trabaje y deja la compu prendida y se va a hacer otra cosa. Un programador trabaja las 8 horas. Más porque yo tengo y usamos un sistema de, no se dice vigilancia, pero cuando uno se conecta a una red y esa red te obliga a tener la cámara prendida. O sea, no pueden dejar un muñeco o irse. Sí o sí tienen que estar. Y a la vez, por día, se te evalúa lo que entregás. O sea, lo bueno de la virtualidad es eso. Pero lo tienen que tomar en serio. Por más que estén en su casa, lo tienen que tomar en serio como si fuera que están en la oficina. Lea, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta. Sí, Hoy en día, así que estás comentando por lo menos de la bolsa de trabajo que ves, ¿qué es lo que más se pide? ¿Inteligencia artificial, Big Data? Entiendo que Data Science es más tipo para investigación, puede ser que para, no sé, sí, mira, presentación de trabajo. Big Data se pide mucho en, digamos, en Brasil y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí está la sede de Google. Eh, Existen virtudes de trabajos que te pueden contratar de ahí a acá, pero bueno, es como que cada país se está especializando por la rama que tiene más potente. Ciencia de datos, con Python piden mucho ahora. ¿Qué pasa? Para hacer ciencia de datos con Python tenemos que ser casi expertos en las aplicaciones de escritorio. En la ciencia de datos programás también. La ciencia de datos te tiene que gustar las matemáticas. La ciencia de datos casi siempre son motores matemáticos lo que hacen, en el cual no está todo hecho por ahora. A vos te pueden contratar para ciencia de datos para una empresa farmacéutica y te van a pedir, por ejemplo, que incorpores gráficos de barra, todas cosas que hacías con el Excel, lo podés hacer con el Python. Y lo que haces es un sistema programable para ellos. Entonces ellos no dependen más del Excel, no dependen más de hojas de cálculo, no dependen más de gráficos hechos con un programa de diseño. Lo podés hacer. Existen módulos en Python de ciencia de datos que podés hacer todo eso. Lo mismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tenés que ser un principiante, ya tenés que ser un experto. Y a la vez, estos 3 usos de Big Data, inteligencia y data ciencia, hace de cuenta que te pagan como un ingeniero. Te pagan bastante bien. Pagan bastante bien porque es como un escalafón máximo al que llegás. Entonces, todo eso lo llegás con el conocimiento básico, intermedio, experto de Python. Después vos elegís la rama. Obviamente que la inteligencia artificial lleva su framework, el Big Data lleva su framework y el Data Ciencia lleva su framework. Muchas veces te tenés que dedicar a algo. No llegás en toda tu vida a dedicarte a todo un poco. ¿Por qué? Porque es nuevo. Todo esto es nuevo para nosotros. Tiene como 10 o menos años de uso. La inteligencia artificial explotó hace 2 años con todo.
lo que hay. La Big Data ya existía, pero también existía otro tipo de framework, por ejemplo, el de base de datos, que competía con Python y siguen compitiendo. Por ejemplo, hay framework de base de datos que trabajan con Big Data. ¿Por qué? Porque trabajan datos gigantes de servidores de acá que pueden estar en Groenlandia. Es espectacular eso, porque vos estás acá, programás para otro lado y el servidor ni siquiera nunca en tu vida lo vas a ver dónde está. Eso es lo bueno. Y la ciencia de datos es más probabilística, más numérica, más de contar, más matemática. Te tiene que gustar también. Aparece mucho pedido de ciencia de datos. Obviamente, por decirlo así, con 23 años no te van a contratar con ciencia de datos porque no tenés no tenés la experiencia, no te da. Pero uno puede apuntar a eso, chicos. Siempre apunten a algo grande. Obviamente con aplicaciones de escritorio te puede ir bastante bien. ¿Por qué? Porque vos te puedes dedicar solamente a eso y esto lo dejas como a futuro o un hobby para ir aprendiéndolo a poco. Y de acá a tener 30, 35 años, podés ser un experto en uno de estos tres con Python. Porque Python te da la posibilidad gratis de todo. Ninguno de estos se paga. Tenés documentación en inglés. Con 40 años estás medio afuera, no. No, Diego, no es para el programador. La carrera de programador es la única carrera que podés tener 40, 50 años y te contratan por lo que sabes, no por tu edad. Yo trabajé, cuando comencé, trabajé en Capital, en una empresa que se llamaba Orange. Trabajé 5 años ahí en una consultora y tenía compañeros de todas las edades, por decirlo así. No, ni más viejo ni más joven, de todas las edades. Y hay gente que arrancó de grande y encuentra trabajo. De programador encontrás trabajo. ¿Por qué? Porque en Argentina es muy fácil que venga una empresa a poner una consultora porque es barata. Obviamente después están los sueldos. Un programador de una persona de 40 años que recién empieza, por más que tenga 40 años, va a ganar como un junior, como uno que recién entró. Pero por lo menos te dieron trabajo. Uno va escalando dentro del ámbito siempre. Y pidiendo y demostrando que sabes, también te pueden aumentar. Todo eso es relativo de cada uno. Bien, sigamos así, llegamos a ver todo. Uno de los principales aliados es la inteligencia artificial, pero también se destaca en aplicaciones web y Big Data. La inteligencia artificial, al ser un lenguaje de escritura rápido, escalable, robusto y de código abierto, permite plasmar ideas complejas con unas pocas líneas de código, lo que no es posible en otro lenguaje. La Big Data. ¿Qué significa Big Data? Datos grandes. El uso de Python se extendió en el análisis de datos y la extracción de información. Cuenta con bibliotecas de procesamiento de datos como PyDub, DAX y PySpark. Fíjense que todo empieza con Py, que facilitan aún más la gestión de grandes volúmenes de información. PyDub y PySpark son módulos o bibliotecas, les dice acá. ¿Qué pasa? Estos módulos ya están preparados para la Big Data. O sea, ya tienen la consulta hecha dentro. O sea, uno entra y le pone el nombre del servidor, la IP o el servidor local que va a trabajar y ahí ya automáticamente esta biblioteca ya lo hace solo. Obviamente, si es modificable, pero te tiene que modificar para lo que le estás pidiendo. PySpark es exactamente lo mismo. Busca y extrae datos. ¿Qué significa esto? Que si uno hace un proyecto, tiene la biblioteca de PySpark y se quiere conectar al Google de Chile, por ejemplo, hace una conexión a google.com CH, no, CL es Chile, le va a traer las últimas noticias y se la puede extraer en información en una base de datos de Chile, de Python, perdón. Le trae toda la información y se la guarda en una base de datos, no usa un archivo, en una base de datos. Entonces ustedes abren la estructura de la entidad de relación que tiene la base y, por ejemplo, tienen una tabla que se llama noticias. Y esa tabla todos los días se va guardando las noticias principales de Chile. Pero ¿qué pasó? Ustedes no hicieron la conexión, ya lo hizo la biblioteca, ya está preparado. Esto de PySpark seguramente lo hicieron algunos programadores y después lo dejaron como biblioteca gratis. Eso es lo bueno.
Lo bueno de los programadores también es que tienen que investigar, chicos. La página de Python es muy simple, pero ustedes tienen que investigar los módulos y las bibliotecas que tiene. Y si un día quieren hacer un proyecto propio, pueden ya usar código que ya está ahí. Eso es lo bueno. Es gratis, lo tienen ahí. Lo único que está pidiendo el código es modificame para tu proyecto, modificame para tu proyecto y listo. Y usan bibliotecas y se ahorran días y días de estar programando. Y después para la ciencia de datos, Python incorpora motores numéricos como Pandas y NumPy, que son ampliamente utilizados por investigadores de todo el mundo. También se ocupa de los datos tabulares, matriciales y estadísticos. La ciencia de datos se metió mucho en la investigación, chicos. Se investiga mucho y se utiliza esto. Un ejemplo que le puedo dar es, yo estudio ingeniería en la UTN. En el laboratorio de química, los alumnos de sistemas le hicieron un sistemita que tiene ciencia de datos mínimo. ¿Qué pasa? La facultad utilizaba Excel, gráfico de barra, Access para guardar los datos. Obviamente lo usa porque tienen el Microsoft 365 gratis, porque es gratis para la facultad. Entonces hacían eso. Para mostrar una cosa tenían que abrir 18 archivos. ¿Qué hicieron los alumnos? Es una tesis lo que hicieron. Hicieron una tesis y la dejaron gratis para la facultad. Evaluaron que utilizaban gráfico de barra, utilizaban funciones en Excel, utilizaban base de datos en Access, utilizaban, no me sale el nombre ahora, un programa de diseño para hacer gráficos con movimiento, Algebra, algo así se llama. Y todo GeoGebra. eso, GeoGebra, perdón, GeoGebra, y también el MATLAB, que es muy parecido. Entonces, la tesis la arrancaron y dijeron que iban a hacer un mejoramiento de la parte científica del aula de química. Bueno, los chicos salieron de todo lado, hasta en una revista de industrial salieron, y fueron los primeros en utilizar una ciencia de datos para reemplazar todas las aplicaciones del paquete de Office o de un programa de matemático. Entonces, ¿qué hicieron? Los chicos eran unos genios programando en Python. Trabajaban en Capital, en una consultora, y empezaron a involucrarse en la ciencia de datos. Hicieron un sistema en el cual la ingeniería química, los profesores que son científicos, entran y colocan datos y automáticamente, como ustedes ven en las películas o en los videos informativos, ponen un dato y se les muestra el gráfico en 3D, le calcula todo, tienen con 2 botones, hacen todo, le ahorraron el trabajo de abrir un montón de archivos de aplicaciones en un solo sistema. Obviamente la facultad tuvo que montar o darle permiso en un pedazo de su servidor para instalar la ciencia de datos. Instalaron Pandas y NumPy. Entonces, acceden al servidor de la facultad ya teniendo instalado la base de datos de Python, el motor numérico, todo. Y si ustedes ven, funciona hasta más rápido que la página de la facultad, porque no consume mucho. Tiene su potencia en dar los datos, pero no consume mucho porque ya está preparado para eso, para que no consuma. Pero bueno, con la ciencia de datos podemos reemplazar todo eso, chicos. Así que eso es un ejemplo que le puedo dar, que se está aplicando mucho y se usa mucho en laboratorios o en instituciones, la ciencia de datos, en Argentina. Pero ¿qué pasa? Es un trabajo muy buen pago, chicos. Ustedes entregan algo y quieren ofrecer que eso les sale 18 millones y se lo van a pagar. Les aseguro que se lo pagan. Capaz que tardan ustedes un año en hacerlo. Pero bueno, le hicieron un sistema a una empresa que de acá a toda la vida va a estar abierta esa empresa. Por ejemplo, una farmacéutica nunca cierra. Se la van pasando por herencia a los hijos, a los nietos, pero tienen un sistema en el cual le abarataron un montón de costos. Eso es lo bueno. Bien, y acá dice las bibliotecas más populares: Matplotlib, siempre con la matemática, y el Searborn, que es para buscar. Facilita la creación de ampliedad de gráficos y representaciones visuales de todo tipo.
Hace gráficos y representaciones visuales. O sea, pueden hacer un gráfico y pasarlo a 3D, con movimiento, con todo. Que todo eso antes se hacía con diseño y ahora lo pueden hacer con Python. Eso es lo bueno. Los frameworks de prueba es ideal para validar ideas o productos. El desarrollo web, con menos líneas de código, se construyen backend de aplicaciones web mucho más eficientes. No se equivoquen que aprendiendo desde cero web con Python son programadores web. Python utiliza HTML y CSS. O sea, con Python solo no le alcanza. Van a tener que aprender un poco de HTML y un poco de CSS. Y después, Python está mucho metido en la ciencia y la computación. Su sintaxis simple permite a los estudiantes comenzar a adquirir habilidades valiosas para su carrera. Además, admite varios paradigmas de programación como la imperativa, la funcional, la procedimental y la orientada a objetos. Todos los paradigmas de programación, te guste objetos, lo hace con objetos. Te gusta la procedimental, usas procedimental. O la funcional, usas funcional. Se puede usar cualquier paradigma que por ejemplo, la orientada a objetos antes era puramente de Java, ahora lo puedes hacer con Python. Python también se utiliza para obtener información de otros sitios web, lo que comúnmente se denomina scraping. Ojo con el scraping. Obviamente tenemos que estar un poco expertos. Para saber scraping tenemos que saber Python, desarrollo web, porque con el scraping lo que hacemos es traer datos de una página a nosotros, a una tabla, a un Excel, a un editor. Es como muy engañoso. El scrapping no es que voy a hacer un curso de scrapping o voy a ser estudiante de scrapping. El scrapping es un método que siempre existió en el cual uno, por decirlo así, saca datos de otra página. En vez de seleccionar, copiar y pegar, lo que hacemos es armar un procedimiento en un script en el cual nos va sacando datos de una tabla, información. Nosotros en mi trabajo, una vez al año hacemos scrapping. Yo trabajo en la Junta Electoral y necesitamos muchas veces los resultados provisorios de cuando se hace la elección. Los resultados provisorios casi siempre están los domingos a la noche. Entonces, el lunes, ¿qué hacemos? Tiramos un scrapping, pero está hecho en PHP, no en Python, que nos copie toda la página de los resultados definitivos que están colgados, de los resultados provisorios. Entonces, todos esos resultados los tenemos en un Excel. No es que entramos uno por uno, copiamos y pegamos en el Excel. Hacemos scrapping. Le hacemos un script que nos vaya entrando a cualquier parte de la página y donde ve datos, nos copie. Obviamente, esto tiene una programación. Está hecho en PHP, tiene un timer que va haciéndolo, lo corta. ¿Por qué? Porque muchas veces el scrapping lo toman como invasivo, como que uno está bombardeando una página, y no es así. Es legal mientras la otra página muestre los datos. Si la otra página no muestra los datos, es como que uno está queriendo acceder a algún lado. Pero la mayoría de veces se hace para sacar datos estadísticos y llevarlo a la ciencia de datos. La diferencia de Python no lo hice yo porque mi trabajo ya está hecho por otra persona. Dicen que el scrapping es mucho más rápido. Te absorbe datos mucho más rápido que otro lenguaje. Al mismo tiempo puede aplicarse en desarrollo de juegos, que es lo que preguntó hoy un compañero, y de software en general. No está muy metido, se puede hacer, pero para videojuegos hay lenguajes mucho mejores y que explotaron hace unos años, que son lenguajes propiamente de videojuegos. Se puede hacer con Python. No estoy en el tema, pero seguramente se puede hacer. Incluso tiene aplicaciones prometedoras en el campo médico que mejoran la capacidad de brindar diagnósticos, tratamientos precisos a los pacientes. En biología, bioinformática puede aplicarse en el procesamiento de secuencias de ADN, la simulación de dinámica genética, población y modelado de estructuras bioquímicas. Otras áreas como la astronomía, robótica, vehículos autónomos, negocio, meteorología y desarrollo de interfaces gráficas de usuario también se benefician con el uso de Python. Está en todos lados, chicos. Es la oportunidad, si quieren volverse programadores, empezar con Python. Si después no les gusta y van a otro lenguaje,
Python abarca todo. Se pueden influir en todos los ámbitos que a ustedes les gusta. Yo, por ejemplo, tengo una compañera que se recibió de astrónoma y utiliza mucha probabilidad ella. ¿Por qué? Porque no siempre, para no decir cualquier cosa, no siempre las estrellas están en el mismo lugar. Entonces, ellos utilizan probabilidad para hacer cálculos y todo eso. Y existe en astronomía que ella me dice, obviamente es un programa pantalla negra con tipo DOS, pero está hecho en Python, está hecho en consola. ¿Por qué? Porque está hecho para que funcione en el sistema de astronomía acá de La Plata. Pero está hecho con Python y dice de que tienen ese sistema, les salen mejores los cálculos, pueden dejarlo correr solo y que el sistema vaya haciendo solamente la probabilidad de todos los días de los movimientos que ellos ven o que ellos estudian, y dicen que tienen un programa. Se lo hizo otra facultad, no la mía, la Facultad de Informática de La Plata. Pero dice que le sirve un montón un simple programita hecho en Python para calcular probabilidades de movimientos de las cosas que hay en el espacio. Así que fíjense cómo algunas ideas todavía no están explotadas, pero la pueden explotar. Y en la robótica, yo di un curso de robótica inicial, todo es modular y seguramente está hecho con Python. El juego está hecho con Python, pero bueno, tuve que explicarlo con otro programa porque la temática era con ese programa. Así que el consejo que le puedo dar es, si le gusta Python, practiquen mucho y lleguen hasta cierto lugar para poder elegir una rama. Si le da el tiempo y quieren elegir todas las ramas, se puede, chicos. Pero lo que siempre recomiendo es que se especialicen primero en uno para poder tener un trabajo estable o algo que les sirva para subsistir a ustedes. Bien, hablé mucho ya. Esto lo cierro. Esto lo cierro. Y vamos a lo que le interesa a ustedes. Vamos a ver si se ve. Bien, ahí seguramente están viendo el Google. Sí. Bien, acá yo en un favorito tengo tutorial de Python, fíjense. Yo siempre me guardo todos los tutoriales. Bien, ¿cómo se instala Python? Es necesario e indispensable tener instalado Python para hacer el curso y para practicar. ¿Cómo se instala? Escriben download Python. Ahí les actualizó la pantalla para ustedes. Sí. Bien, la primera opción dice download Python. Significa descargar Python. Y tiene el icono de Python. El icono de Python es una serpiente que le dicen una anaconda. Apretan en download Python y tienen esta página. En la página tienen un botón amarillo que dice download Python 3.12.3. Esa versión es la última. Puede ser que su máquina no la soporte. Si uno tiene una máquina con Windows, por ejemplo, 7, esta versión no la tiene que instalar. Tiene que instalar otra, una anterior. Esta versión casi siempre va a ir para los últimos Windows. Por eso dice download the latest version for Windows. Para Windows. Vamos a hacer, así no perdemos tanto tiempo, la simulación para el Windows que yo tengo. Cuando ustedes lo hagan en su máquina, si no le funciona, me avisa. Entonces, miramos los requerimientos de la máquina y vemos qué versión es la que iría en tu máquina. No se bajoneen si no funciona, pero tiene solución. Con Python todo tiene solución. Hasta podemos instalar Python en Windows XP. Así que no se preocupen por eso. Bueno, apretamos en el botón download Python y automáticamente se descarga.
A mí se me descargó en una milésima. Esperen que voy a descarga. Y a ustedes se le va a descargar en la carpeta descarga o en la carpeta download. Va a depender del Windows. Bien. ¿Ven ahí mi navegador? ¿O dónde estoy yo? ¿O solamente están viendo la página de Python? Sí, vemos las pestañas del navegador. No, entonces está mal. Venimos acá. Bien. A ustedes se le va a descargar en la carpeta descargas o download. A mí se me descargó en la carpeta download. Van a tener este archivo. Vamos a agrandarlo. Van a tener este archivo que estoy acá mostrando. Es un archivo que se llama Python 3.12 md64.exe. Ese archivo. Le voy a dar doble clic y ustedes me avisan si ven otra pantalla. ¿Ven otra pantalla? Salió una ventanita para ejecutar el archivo. Bien, Rodrigo, vos vas a ser mi guía. Oh, Dios. Bien, le doy a ejecutar. ¿Salió otra pantalla, Rodrigo? No, por ahora no. Está cargando. Sale esa pantalla. Dice Upgrade Upgrade to to Python. Bueno, a mí me dice para actualizar porque yo ya lo tengo instalado. A ustedes, lo que les recomiendo siempre para que no tengan problema es la instalación personalizada, que es Customize Installation. Y tildan todo. ¿Por qué tildan todo? Porque necesito que aparezca Python en el menú del clic botón derecho. Necesito que si ustedes comparten la máquina con otro usuario y justamente está bloqueada y entra con un usuario, le aparece para todos los usuarios y tildan todo. Y la documentación y los pip. Los pip significa que se le bajan los paquetes solo. Entonces nosotros no estamos entrando cada rato a la página de Python para descargar. No le consume memoria, no le consume nada porque es todo por atrás, no se siente casi la actualización. Le dan a siguiente y le va a decir dónde se instala. Y acá empezamos a hacer un poco también nosotros memoria como programador. A mí se me va a instalar en archivos de programa en la carpeta Python 312, que es 3.12. No la corran del lugar, déjenla ahí. Recuerden siempre que va a estar en archivos del programa, nada más. Van a instalar. El proceso puede tardar, aunque sea 2 minutitos. Están viendo, ¿no? Sí, se ve el proceso Sí. de instalación. Bien. Eso como me tarda a mí, le va a tardar a ustedes también porque hace como un chequeo de la web y va bajando cosas. También existe la forma con el celular de hacerlo, no lo recomiendo porque no está bueno programar en el celular, pero el que no llega a poder instalarlo, me dice, buscamos la forma. Lo que yo siempre recomiendo es que no abandonen el curso por no tener PC. Siempre hay alguien que puede prestarle un celular, una tablet, una netbook. No porque la primera clase no tuvieron PC, abandonen el curso. Seguramente en algún lado están mirando ahora la clase, o sea que en ese lugar donde están mirando es un dispositivo. De alguna forma se puede hacerlo ahí también. Bien, ahí terminó. Lo que me tarda a mí, le tarda lo mismo a ustedes, no hay otra vuelta. Apretan close para salir y ahí se me terminó a mí la pantalla y vamos a compartir lo siguiente. Esperen que cierro algo. Vamos a compartir la clase 1. Bien. Bien.
Para los que estuvieron conmigo en pensamiento, este es el mismo apunte, pero con Python. En pensamiento lo vimos referido al pseudocódigo. Programación inicial con Python. Ahí ya lo que hicimos fue instalar Python. Ahora vamos a verlo y después instalamos el Notepad para poder conocerlo. ¿Qué es un lenguaje de programación? Lo mismo que hoy. Lenguaje máquina, bajo nivel y alto nivel. Python nosotros lo instalamos y ahora ya lo tenemos instalado a alto nivel. Todo lo demás, el ensamblador y la máquina lo hace propiamente por atrás. No lo vamos a ver nunca cómo lo hace. Es un lenguaje propiamente de la máquina y no lo vemos. Lo que nos interesa de este apunte, son y 36, es lo siguiente. La invocación al idle. Python, cuando se instala, ¿dónde está ese apunte? Perdón, no está el apunte, Diego. No lo tenía permitido subir. Ahora después de la clase se me habilita para subirlo. O si no, se lo paso al grupo de WhatsApp, no se preocupen. Invocando al idle de Python. Voy a detener un minuto y voy a abrir, compartir, que se comparta. Esperen que busco la carpeta Python. Acá. Bien. Comparto. Ahí estamos. Bien. Ahí yo le estoy compartiendo a ustedes el idle. ¿Cómo encontré yo el idle en Python? Aprieto en la barra inicio y donde dice buscar escribo idle. I-D-L-E. Ahí me va a traer, a mí me trajo un montón porque tengo un montón de versiones instaladas, pero a ustedes le va a traer la última porque es la primera vez que lo instala. ¿El idle qué es? El idle es el lugar donde yo puedo escribir el código, guardarlo y después ejecutarlo. Muy parecido a un editor de texto. ¿Qué es un editor de texto? Una pantalla en la cual yo escribo texto y lo voy editando, como código fuente, como código de programación o como código de un escribo, como código de un lote. Todo eso, todo lo que tiene texto con un editor de texto se puede abrir. El idle de Python, que acá estoy mostrándole, me sirve para escribir código. ¿Qué código? Código de Python. Todo esto que ustedes tienen acá atrás, arriba, que yo se lo estoy seleccionando, es la versión. Yo ahora habría apurado una y abrí la versión 3.11. Ustedes van a abrir la 3.12, creo que decía. Todos los apuntes que pueden encontrar en la web o algo, esto no se lo muestra porque lo ejecutan con el visual. Entonces acá lo que vemos es que Python trae su propio idle. Si nosotros escribimos acá, escribimos código. Si nosotros escribimos en el visual lo que hace por atrás me coloca el código acá y me lo ejecuta. Algo que no me lo deja ver. En cambio acá me lo deja ver. Si yo, por ejemplo, acá escribo una simple palabra, print, ya me lo pasó a violeta. A ver si lo pueden ver. Me lo pasó a violeta. O sea, palabra clave del lenguaje Python se transforma en un color. Entonces, escribo print, paréntesis. Ahora después lo vemos de vuelta. Todo lo que sea texto para salir por pantalla va entre paréntesis y entre comillas. Y coloco hola mundo. Ahí hice una línea de código de Python. Esa línea de código no tengo cómo ejecutarla. ¿Por qué? Porque no tengo un play, no tengo nada como el visual, acá que me aprieto play y me la ejecuta. Acá, la manera de ejecutar algo en Python es file, archivo, guardar como o guardar. Esto me va a abrir la ventanita para guardarlo adentro de mi máquina. Yo, por ejemplo, lo guardo en el escritorio y le pongo ejemplo 1. Ahí se me guardó.
y acá automáticamente ya veo arriba ejemplo1.py. ¿Qué significa .py? La extensión de todos los archivos de Python. Todos los archivos de Python tienen extensión .py. Todos los módulos de Python empiezan con la palabra py. Todas las bibliotecas de Python llevan la palabra py en algún lado. O sea, cuando uno está programando en Python y se relaciona todo con Python, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que tenga py, py, está hecho en Python. Al momento de guardar es como que, por decirlo así, nos predomina que siempre tenga el py, para darnos cuenta que está hecho en Python. Bien. Yo eso lo guardé en el escritorio con el nombre ejemplo1. Vamos a detener esto. Vamos al escritorio. Compartir. Bueno, lo pongo acá en la carpeta de la clase. Así más fácil. Bien, detengo, parto de vuelta. Bueno, lo guardé en la carpeta de la clase. Si se ponen a observar, el explorador de Windows ya me cambió el icono del archivo, tiene el icono de Python Mini, le agregó la extensión y, como yo tengo puesto los detalles, ya me dice que es un Python file. Es un archivo de Python. Bien, ahí dice print hola mundo. ¿Qué significa print hola mundo? Print es imprimir. Me va a imprimir el texto hola mundo. ¿Cómo se ejecuta un archivo en Python sin utilizar los editores? Hay dos formas. Una es clic botón derecho y al instalar todas las opciones en la instalación de Python nos aparece en el menú contextual. Entonces nos aparece edit con el idle. ¿Qué era el idle? Donde pusimos el código. Le doy edit con el idle. Ustedes no lo ven. Ahí se los comparto. Y le sale esto. La diferencia de acá es que tiene el run. Con el run, ustedes ejecutan, dice run módulo o F5. Tengan cuidado cuando están en una notebook que el F5 algunas veces tiene otro tipo de tecla, otro tipo de función, perdón. Entonces, ustedes ejecutan ahí y a mí automáticamente me dice error. ¿Por qué? Porque no se guardó lo de adentro. ¿Por qué no se guardó? Vamos a verlo. Comparto esto. Vamos a controlar. Ya le digo, print. Bien. Pero ahora. Bien. No, fue un error mío de sintaxis, no tiene nada que ver. Bien, vamos de vuelta. Estábamos en esta pantalla. Clic, botón derecho, edit con el idle. Sale esta pantalla. Esperen que detengo, comparto. Y sale esta pantalla, que es muy parecido al idle. La única diferencia es que no tiene arriba la versión ni nada. Es un fondo blanco con el código que yo escribí, que fue print hola mundo. También se van a dar cuenta que acá lo van a poder ejecutar porque le aparece el botón run. Run es correr, ejecutar. Le colocan run
y automáticamente se ejecuta y sale lo que ustedes escribieron, hola mundo, por pantalla. Todo esto lo hace el editor. El editor no nos deja ver todo esto que cargamos. Eso es algo que no está bueno cuando estamos aprendiendo desde el principio. Nosotros necesitamos saber defendernos de la instalación, de cómo cargar el archivo y de cómo hacerlo. Bien, ¿qué otra forma hay de hacerlo? Sin que intervenga el editor. Cierro esto, comparto. Todo esto después me parece se lo voy a dejar en un archivo más fácil. La otra forma que tenemos es abrir el idle. De vuelta, abrimos el idle. Se pueden modificar. Repetime la pregunta porque se me fue. Bien. La otra forma que tenemos es, abrimos el idle. Sí, decime. Discúlpame, mi consulta era, si una vez generados esos archivos, ¿los puedo modificar o tengo que generar siempre uno nuevo? No sé si me expliqué. Sí. Mientras estés en el idle puedes modificarlo. Te va a aparecer un cartel. ¿Desea guardar los cambios? Y ahí vas a poner por sí o por no. Ah, perfecto, como cualquier archivo. Perfecto. Sí, te deja. Porque el idle es como el editor de texto de Python. La única diferencia es que el idle tiene el motor. Te lo ejecuta a la vez. La otra forma es, ya teniendo el archivo guardado en algún lado, tenemos el idle, que es esto de acá. Van a File, Open, buscan su archivo. Por ejemplo, yo lo tengo en el escritorio, Python IPFL 2024, clase 1, ejemplo 1. Lo abro y ahí automáticamente el idle me cargó la otra pantalla. Es más pasos que el anterior. Con el anterior clic botón derecho ya sale, pero para que salga el clic botón derecho tenemos que instalar todas las opciones cuando instalamos Python, porque se nos instala contextualmente en el menú contextual. Después de este print hola mundo, si queremos modificar, como dijo la compañera, ponemos, en vez de print hola mundo, le ponemos print hola curso. Hola, curso de los jueves. Yo aprieto Run, me va a decir si desea guardar los cambios. Aprieto Run y me dice, ¿desea guardar los cambios? Sí. Y ahí me lo ejecutó con los cambios que yo le di. Hola, curso de los jueves. Acá en la ejecución del idle no se puede modificar. Se puede modificar antes. Acá el idle lo que me trae es visualmente lo que estoy necesitando, nada más. Tampoco se puede borrar, nada. Esto lo hace el editor. ¿Qué pasa? Lo hace el editor, pero no nos muestra cómo. Hola, curso de los jueves lo ejecuta el visual abajo de todo en una pantallita negra. Pero todo esto hace el editor. La idea es que ustedes lo aprendan para que se defiendan y sepan dónde están las cosas. Otra cosa que trae Python es, esto lo cierro, igual después esto obviamente lo vamos a ver mejor. Hoy llegamos, por suerte, a instalarlo y a mostrarles las cosas. Es la consola, chicos. Compartir. Explorador. A ver si me deja. ¿Vieron ahí mi barra de Windows de inicio? ¿Se ve? No la vemos. Nos cuesta un montón compartir con este Webex. A ver si ahora. Si lo hago con un documento de texto, le cambio la extensión de TXT ¿sirve? ¿Se ejecuta así? Mientras el texto que tengas adentro sea código Python, se puede. ¿Ahí ven la barra de inicio? No, profe, ahí se ve Webex. Se ve ustedes. Bien. Bueno. Cuando ustedes instalen Python, se le va a instalar el idle y la consola.
La consola de Python es muy parecida al IDLE. La única diferencia es que ejecuta de una. Y no le da tiempo a ustedes a nada. Pero bueno, mejor después le hago en un videíto porque el Webex no me deja compartir toda la vez. Eso es lo malo del Webex. Me deja compartir por tiempo de ejecución. Así que vamos a ver el editor que vamos a usar. Es más fácil la instalación del editor. Ahí seguramente están viendo la pantalla de Python. De la página de Python. Sí. Bien. Lo otro que necesitamos... Bien, pasalo, José. Lo otro que necesitamos para trabajar es un editor. ¿Por qué? Porque si usamos el IDLE, es válido, se puede usar. Pero no es muy ventajoso, sino que vemos todo chiquito, vemos con ese código arriba. Y nosotros necesitamos también aprender a utilizar un editor. El editor que vamos a utilizar es el básico, es el Notepad. En la tercera o cuarta clase seguramente nos pasamos al Visual, o si se quieren pasar ya de un principio, háganlo, no hay ningún problema. Pero yo lo que les quiero mostrar es los básicos, lo que se hace todo por detrás, para que ustedes sepan lo que están haciendo. Entonces, el editor que vamos a usar, ponemos download Notepad++, o Notepad. Y le sale esta página. La primera se llama Notepad. Apretan el download. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, profe, se escucha. Esperen, bueno. Sí, se escucha. Sí, sí. Entonces mi máquina. Debo un segundito, tenía muchas cosas abiertas. Sí, profe, no sé si estás hablando, pero justo se cortó. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ahora sí. Ahora Sí, sí. profe, se escucha. Sí. Deme un segundito. Que escribo, a ver si me pueden dar permiso. No, se me reinició el router, perdón. Por eso quedó colgado todo. Bien, bueno. Igual faltaba ver eso nomás. La instalación del editor. Después, en la semana le subo todo bien de vuelta en un videito más práctico. Y ahí le comparto pantalla. Y el editor se instala de la siguiente manera. Colocamos Notepad más download. Aparece esto. Obviamente le damos en download. Tenemos la primera opción que dice Notepad 8.64. Si quieren instalarse otra versión, no pasa nada. La última es la más completa. Y este tiene el icono de una iguana chiquitita. O de un camaleón. Apretan download. Se le descarga en la carpeta download. Le aparece eso cuando le da doble clic. Seleccionan el lenguaje. Esto lo bueno viene en español. Apretan siguiente. ¿Están viendo la instalación, chicos, o no? Sí. Sí. Bien, aceptan. Se le instala el archivo de programa Notepad++. Siguiente. Acá no hace falta que tilden la localización, no hace falta. Siguiente. Y crean un archivo en el escritorio, si quieren, si no, no. Lo instalan ahí y se le instala. Esto cuando lo instalan, automáticamente al ejecutar ponen terminar y le abre el programa. A mí, bueno, me lo abrió, por eso salió de pantalla. Vamos a compartir la pantalla y se le abre el Notepad con la versión y todo. Esto es muy parecido al bloc de notas con un montón de opciones más. Si están viendo ahí se van a dar cuenta. Esperen que tengo archivos abiertos. ¿Cómo se maneja esto? Muy parecido al bloc de notas, al Word o como cualquier editor. Archivo nuevo y abren una ventana nueva de edición. ¿Qué tienen que solamente acordarse siempre y siempre que trabajen con Python? En ir al lenguaje, en la letra P, elegir Python. Esta opción es muy propiamente dicha del Notepad, no la trae otro editor, en el cual si ustedes van a trabajar con cualquier lenguaje, ya lo tienen en un listado. Por ejemplo, en la A tienen Assembly, Ada, en la B tienen Batch,
En la C tienen C, C#, C++, en la D tienen D, TIFF, y así todos los lenguajes que pueden existir, el editor los soporta. Como nos un Python, van a la y eligen Python. ¿Qué es esta opción? Esta opción lo que le va a hacer es que si ustedes escriben por lo menos una palabra de Python, por ejemplo, print, ya se la coloreó. Si ustedes quieren escribir algo, el paréntesis ya se volvió rojo. Es una ayuda visual que tienen con el lenguaje. Por ejemplo, acá colocamos lo mismo. Ponemos print, doble comillas, hola mundo, hola curso, hola cursos. Y si nosotros esto lo queremos guardar, directamente vamos a archivo, guardar como, y ya el mismo editor le puso la extensión pi. ¿Por qué? Porque nosotros ya elegimos desde un principio que vamos a trabajar con Python. Eso es algo que capaz que los primeros veces que hacemos algo nos olvidamos, pero después sale solo. Vamos a elegir el lenguaje, Python, y automáticamente todo lo que esté relacionado con Python, automáticamente toma el color. Y también la sintaxis, acá porque hicimos una sola línea de código. Pero cuando trabajemos con más líneas de código, por ejemplo, la clase que viene, que arrancamos a full ya con Python, todo esto se va a transformar en un árbol de código, porque va a estar identado también. Esto lo guardamos como cualquier archivo. No tengan miedo, siempre guárdenlo o ármense en una carpeta con su nombre. Se guarda como cualquier archivo en el lugar que nosotros elijamos. Por ejemplo, yo lo guardo en el mismo lugar donde tengo el otro. Era acá, Python IPFL 2024. Y lo guardo en la clase 1 y le pongo este ejemplo 2. Este ejemplo es el mismo que el anterior, que en vez de estar hecho en el IDLE, está hecho en un editor. Esa es la gran diferencia que quiero que aprendan. Si nosotros arrancamos con un editor, no vemos todo esto. No vemos dónde se guarda el archivo, cómo se guarda, qué lenguaje hay que darle, cómo cargarlo. Si arrancamos con el Visual, apretamos play y sale andando. No está bueno eso porque necesitamos saber dónde está el archivo. Obviamente después se van a pasar al Visual para hacerlo más rápido y más práctico. Pero con esta forma vemos puntualmente cómo se guarda el archivo, cómo se carga y quién interviene. Interviene el IDLE. Ahora, yo busco el archivo. Esperen que abro mi carpeta. Y comparto. Tenía mucha carpeta abierta, por eso se me tildó. Bien, ahí abrí mi carpeta de la clase de hoy. Acá tengo el ejemplo 2, que lo hice con el editor. Que lo tengo abierto acá, pero no lo van a ver. Ahí está. Yo a esto le doy clic, botón derecho, edit con el IDLE, y automáticamente me lo cargó. Me lo cargó en Python. Entonces aprieto Run y me lo ejecuta. Me dice hola mundo. No sé si lo están viendo o la pantalla no lo muestra. Pero hola curso, dice, perdón. Yo veo solamente los archivos nada más. Sí, porque ahí te comparto. Ahí lo cargué y abajo me lo muestra. Arriba tenemos el código de Python que es print hola cursos y abajo tenemos el IDLE ejecutando el código que yo le puse, hola cursos. Eso es la carga manual que hacemos, cómo está instalado Python, a dónde llegamos y todo. Todo esto ahora después le hago un videíto mejor para subírselo en avisos, porque esto de compartir y compartir y compartir, no podemos ver bien todos los métodos. Así que no se preocupen que yo después le hago un videíto completo y se lo subo mañana. Encima se me cortó internet, o sea que perdimos esa parte. Pero bueno, lo más importante ya lo vimos. La instalación es lo más importante. Después todo esto, los comandos y cómo ejecutarlos, lo vamos a ver en cada ejercicio que hagamos. Hasta se lo van a aprender de memoria. Eso es lo bueno. Y nos faltaría solamente empezar a practicar. Ahí vieron un solo comando, que es el print.
El print significa imprimir, salir por pantalla. Entonces, con eso, el print interviene en todo código de Python. ¿Por qué? Porque es la única forma de salir por pantalla y mostrar. O sea que es el comando más importante para utilizar en el curso. Porque con el print salimos por pantalla. Y a la vez entramos. Después se van a dar cuenta también. Pero bueno chicos. ¿Alguna duda? Perdón que se cortó, pero menos mal que no se fueron, así la clase seguía. Lea, la clase sincrónica del miércoles, ¿qué hora es? Asincrónica. La clase sincrónica no es virtual, Walter. La clase Listo, sincrónica sirve gracias. para abrir ese día una clase y ustedes, por ejemplo, ese día a las 9 de la mañana quieren escribir algo, ese día es como una clase de contestación que hacemos. Por eso, pero ¿qué horario tenés vos para que te hagamos las consultas, Lea? Todo el día, Walter. Yo tengo que estar ¿Todo el mirando día? todo el Bueno. día. Te pagan todo el día, entonces. No, pero es así como que yo miro de rato, miro un ratito y miro y a mí me llega una notificación, no te preocupes. Gracias. Dale, cualquier cosa no hay ningún problema. Ahora lo que yo voy a hacer en la plataforma es poner el link al curso, al grupo de WhatsApp, para los que no estamos. Y también ahí tenemos otro medio. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Consulta te hago. Sí, decime. En la plataforma hay un punto en el que hay que entregar un ejercicio de la clase 1, ¿puede ser? Porque hay un cuestionario. ¿Hay un cuestionario por clase? Tenemos que Sí, contestar. pero la plataforma es un modelo genérico. O sea, el que lo quiere hacer, lo hace. Si no, guíense que solamente el curso se aprueba con un trabajo práctico que le voy a dar yo. Ah, ok, gracias. No hay nada. Lea, entonces, por ahora, para la clase que viene, instalamos esto que nos mostraste, el Python y, ¿cómo es? Uy, perdón, se me fue el nombre que nos mostraste recién. Sería Notepad. solamente la instalación. El Notepad. El Python y Notepad, sí. Ok, buenísimo. Dale. Bueno, chicos, ¿otra duda? Yo entré a la clase por el link del grupo, pero no estoy en el curso, no tengo relación. Profesor, Sí, una consulta. Entonces, vamos a trabajar con todo el Python esto y no con el Visual, para saber. sí, con el Visual podés trabajarlo vos. Ok. No, yo lo voy a explicar con el Python, después vamos a ver el Visual. Las primeras clases vamos a ver el Notepad, Ah, bueno. para tratar de entender mejor. Gracias, profesor. Yo lo voy a usar el Notepad. Ustedes, si no quieren utilizarlo, no hay ningún problema, utilicen el Visual. Hay gente acá seguramente que ya trabaja con el Visual o usa el Visual. Pero yo explico con el Notepad y después nos vamos al Visual. Muchísimas gracias, profesor. Estuvo muy De buena nada. la clase. Bueno, gracias, Karen. Acá Sergio me pregunta, profe, yo entré a la clase por el link de grupo, pero no estoy en el curso. Solo tengo cargado el de programación web. ¿Me pueden habilitar la plataforma para Python? Sergio, no sabría qué decirte. Escribí al mail del IPFL porque ya empezó el curso. Creo que había compañeros que entraban en la misma situación que vos, pero hicieron este reclamo y lo anotaron hoy. Hoy le apareció, pero hacer reclamo en el mail de la plataforma. ¿Alguna otra duda, chicos? Por mi parte, no. Gracias por la clase. Bueno. No, Sonia, no hay problema. Míralas después. Ahora hay que ver si se guardó esta, porque justo se cortó internet. Así que ahora voy a verlo. Si no, hago una nueva, no se preocupen. Bueno, chicos, corto el video. Después cualquier cosa me escriben.